a todos los hermanos, hermanas que nos ven a través de las pantallas de BTV acá en Yungay y en el canal YouTube. Tanto a nivel nacional como internacional, les deseamos en el Señor que Dios les bendiga grandemente y la paz de Dios sea con todos ustedes. Estamos en un nuevo programa con la única intención, como siempre decimos, de poder, basado a la luz de la palabra, poder llevarlo a usted que también abra su Biblia, pueda también seguirnos y poder conversar también después o entablar un debate. A veces la palabra debatirse toma un significado diferente en torno a lo que dice la palabra de Dios. Nuevamente estamos acá para poder guiarlos a la luz de la palabra y estamos junto a nuestros hermanos que siempre nos acompañan y aunque un poco agripada, pero está con nosotros la hermana Ingrid. Amén. Les saludamos en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Estamos agradecidos porque nuevamente nos permite el poder estar en este lugar y poder entregar la palabra maravillosa que Dios nos ha dejado a todos nosotros. Saludarles en el nombre de Jesús, en el lugar donde ustedes se encuentren, ya sea aquí en la comuna de Yungay, como también en el país de Chile y también a nivel internacional. Un gran saludo a cada uno, que Dios los bendiga grandemente. Invitarles para que puedan seguirnos en la programación a la luz de la palabra y puedan ustedes conocer y escudriñar la palabra, el tema que se trata en esta hora. Que Dios los bendiga. También nos acompaña, como siempre en los programas, hermano Samuel Mella Galloso. Un saludo para todos nuestros hermanos que hoy día van a estar frente a las pantallas viendo este programa y desearle que Dios les bendiga grandemente. A los pastores de nuestra corporación de la Iglesia Pentecostal Cristocéntrica, porque nuestra corporación es la que respalda este programa, y contento, como poder contarle, contento con el Señor porque cada tema que vamos viendo o cada exhortación que tenemos de la palabra ha sido también para nosotros ganancia y esperando que también en usted tenga una ganancia esta palabra bendita que hoy día traemos. Hoy día traemos un tema interesante que sucede dentro de la iglesia y vamos a conversarlo y tratarlo. Así que Dios le bendiga grandemente y Dios sea con usted. En el ámbito religioso frecuentemente se oye una palabra que se llama conversión. Entre lo que se consideran cristianos, porque hay que decir que no todos los que van a la iglesia, los que cantan, los que oran, los que están quizás en un coro, y voy a decir algo, inclusive pastores, están convertidos, sino algunos convencidos. Porque conozco personas que han estudiado, han salido de un instituto y se nombran pastores, pero no tienen una real conversión. Hoy día el tema es ese. Vamos a hablar de lo que es conversión y cómo o qué significa llegar a ser convertido. Porque en el ámbito religioso la palabra conversión se refiere al cambio de una religión a otra, en el análisis, particularmente a la cristiana, o algunos dicen me convertí al evangelio, me cambié de equipo, para que vayamos entendiendo, pero creemos nosotros a la luz de la palabra que eso no es todo. Algunas personas llaman conversión a un cambio o a cualquier cambio que significa que efectúen su mejora de vida. Entonces, por la simple definición de la palabra, hasta las personas sin antecedentes religiosos que no tengan ningún tipo, entienden que la conversión se refiere a un cambio. Estamos hablando en general, después vamos a entrar en lo que es la conversión dentro del Evangelio. Y para eso vamos a leer la palabra del Señor en Hechos capítulo 15, el versículo 3, y dice: ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron
por Fenicia y Samaria, se refiere a Pablo y Bernabé, contando la conversión de los gentiles y causando gran gozo a todos los hermanos. Un primer punto, la palabra conversión significa gozo. Bien, esta palabra de convertidos dentro de la iglesia es un tema que se ha debatido por muchos años, y en segundo lugar, el concepto que muchas veces se tiene de ello por la apariencia que vive la persona. Para partir un poco, hay dos palabras que siempre se utilizan mucho en la iglesia, que es arrepentidos y convertidos. Y convertirse realmente al Evangelio de Cristo no es la apariencia que yo estoy presentando día tras día en una iglesia o porque yo estoy asistiendo a un cierto templo, sino que convertirse es poder obedecer y recibir todos los lineamientos que Dios nos da a nuestra vida. Pero uno de los problemas que nos encontramos es poder tratar de comprender este concepto y poder realmente adaptarlo a nuestra vida. Cuando alguien se convierte o arrepentirse o nacer de nuevo, que son términos que siempre se están usando dentro de la iglesia, la palabra griega original que se traduce en el Nuevo Testamento para convertirse viene del griego koiné, que significa volver, volverse o regresar de un punto que uno va. El pastor Bernardo había leído ahí en Hechos 15, el versículo 3, yo quiero leer el 7 y el 9, donde se explica un poco los hermanos de allí, cómo exactamente lo que significaba convertirse. Y dice en el versículo 7, después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra, dice. Sí, él se dirigió a los presentes. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Punto 1. Es decir, del hecho que cuando alguien recibe el Evangelio, tiene que creer. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los que aceptaban, dándole el Espíritu Santo. Segundo punto, la persona que se convierta al Evangelio, en primer lugar, como he leído aquí en este versículo, tiene que creer, y en segundo lugar, cuando cree, porque sabemos que Dios es el que pesa nuestros espíritus, Dios va a darle el Espíritu Santo, como dice acá. Lo mismo que a nosotros, dice. Se refería a Pedro cuando ellos recibieron el Espíritu Santo en aposento alto. Sin hacer distinción entre alguno, entre nosotros y ellos, purificando sus corazones por la fe. Entonces, ahí trata de explicar lo que es una persona convencida hacia el Evangelio. Esto quiere decir que cuando alguien va caminando, especialmente en este mundo, sin el conocimiento de Dios, y Dios se le aparece en el camino, no es que uno tome la opción, no es que uno diga, yo hoy día voy a seguir en el Evangelio porque voy a tomar esa decisión. El Evangelio no es una decisión, lamentablemente tengo que decirlo, no es una opción. Dios aparece a nuestras vidas y nos proporciona este don tan maravilloso que es el don de la salvación, pero ese don nosotros lo creemos a través del Espíritu Santo. La palabra arrepentirse o convertirse no son exactamente la misma cosa o no dicen lo mismo, arrepentirse y convertirse. Pastor Bernardo. Pero yo creo que aquí hay algo muy importante cuando una persona está convertida, porque lo importante es una diferencia entre convencido, porque yo estoy convencido que el Evangelio me produce algo bueno. El Evangelio me da, algunos dicen estatus, una palabra que escuchamos mucho hace un tiempo atrás, y estar convertido al Evangelio. Acá lo que habla el apóstol cuando va de camino junto a Bernabé es que ellos iban provocando gozo al decir, los gentiles se están convirtiendo. Y creo que eso es lo que tenemos que
que empezar a ver, porque después, como dice hermano Samuel, viene la palabra arrepentimiento, perdón, tenemos que ver que lo que es pecado, de qué tenemos que arrepentirnos, pero de primera lo que es la conversión. Amén. Y Dios nos da, a través de su palabra, nos da ejemplos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 55, versículo 7, Él nos da ya un tip de cómo uno tiene que convertirse. Ya dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí el Señor ya nos habla de que nosotros tenemos que dejar nuestro camino de hacer cosas malas, sino que nosotros tenemos que ya volver nuestros pensamientos a los pensamientos de Jesucristo, de Dios. Y también dice aquí, nos muestra en esta cita bíblica, de que Dios, al hacer eso, de dejar todo lo malo, Dios tendrá misericordia de nosotros. Y también dice que va a ser amplio el su perdonar. Para uno convertirse en cristiano debe ser arrepentirse primeramente del pecado que uno tiene. Cristo dijo en Lucas capítulo 13, versículo 3, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesucristo no quiere que nosotros perezcamos, no quiere que nos perdamos. Jesucristo quiere que nosotros seamos salvos, que nos arrepentamos, que sigamos el camino del Señor, que nos convertamos a Él, experimentemos ese amor maravilloso que Dios tiene con nosotros. Pero si realmente nosotros no damos ese paso de lo que Dios quiere de nosotros, difícilmente lo vamos a poder hacer. Creo que es muy importante porque muchos dicen, yo he cambiado. Y yo cambio. Algunas personas llaman conversión a casi cualquier cambio significativo que ellos tienen. Voy a ser un buen dueño de casa, voy a ser un buen marido, me voy a convertir en un... ya voy a dejar, me voy a convertir en un buen marido, me voy a convertir en un buen padre de familia, me voy a convertir. Y creen que el cambio de vida... Y da la impresión equivocada que tales cambios no proceden de Dios. La gente puede cambiar sin la intervención de Dios. ¿Sí? Puede decir, yo hoy día voy a dejar de fumar y van a cambiar. Eso tenemos que tenerlo claro. Y si algo ha convertido de una manera, ha sido el cambio que ellos han tenido. Pero el concepto bíblico, nosotros que estamos basados en la palabra de Dios, el concepto bíblico de la conversión ciertamente representa un cambio. Representa un proceso milagroso de transformación. Creo que es importante esto. La conversión es un proceso milagroso de transformación. Algo que no es posible sin la intervención y participación directa de parte de Dios. Dios es el único que la inicia. Primeramente abre el entendimiento de aquellos que a quienes está llamando, como decía el hermano Samuel Hernández, o invitando a la conversión, para que primeramente empiecen a comprender el mensaje de lo que dice la palabra de Dios por medio de la Escritura. Este proceso maravilloso empieza cuando la persona que está siendo llamada escucha la palabra de Dios, empieza a leer y empieza a tomar ahora él una decisión que es, ¿cuál? ¿Sigo escuchando? Porque dice que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios, o sigo donde yo me encuentro. Sí, usted ahí menciona muy bien que hay una actitud muchas veces de cambiar en ciertas condiciones o ciertos hábitos que tenemos nosotros. Y esto yo como ejemplo lo quiero tomar, que cuando muchas veces dentro de la iglesia hay un mover espiritual que llamamos nosotros, o algo de que Dios está haciendo dentro de la iglesia, hay a veces que por una oración que alguien hace dentro de la iglesia, y aquella persona, el mismo evangelista o pastor, obliga a aquella persona a decirle, ¿reconoces a Jesucristo como tu Salvador? La persona inocentemente, sin un conocimiento amplio de lo que significa esto, muchas veces dice, sí, reconozco a Jesucristo como mi Salvador, pero no hay un convencimiento ni un convertimiento, porque esa gestión la hace el Espíritu Santo dentro de la vida de la persona. En Juan capítulo 3, en el versículo 4,
Dice, el tema, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y en ese versículo se puede entender que una persona que no tiene un conocimiento amplio del Evangelio, en el cual no ha sido revelado, obvio como la respuesta que da Nicodemo, en cualquier situación, una de las personas que no conozca a Cristo, es obvio que va a hacer un tipo de pregunta que posiblemente no tenga un fundamento bíblico. Y Jesús le responde y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maraville de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Entonces Jesús nuevamente le recalca sobre aquel proceso que tiene que vivir la persona para poder entrar en esta etapa de convertirse, de poder apegarse, de poder creer en lo que Dios va a hacer en su vida. Pero la conversión va más allá de un momento particular de la gestión espiritual. La conversión después no es tan solo aquello, sino que después viene una etapa que es el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que entrar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en el arrepentimiento, cuando ya el Espíritu Santo comienza a trabajar dentro de nosotros, es el único que nos convence de todo lo malo y de nuestras actitudes que nosotros hemos tenido hasta ese día. Creo que es importante porque en Mateo 7:21 la palabra del Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es una advertencia para todos los que vamos a la iglesia, ¿ah? Y analizar detenidamente nuestras creencias y conceptos que nosotros tenemos, que a veces son conceptos religiosos. ¿Por qué? Porque muchos aseguran ser seguidores de Cristo y que afirman haber hecho muchas obras en su nombre. ¿Ah? Yo hice esto, fui a ver a tal hermano, esto, y van a ser rechazados en aquel día. Entonces, tenemos que ver que en la actualidad existen miles de grupos y organizaciones religiosas que afirman ser cristianos, poseedores de ese algo especial que le otorga o viene de parte de Dios. Y la mayoría de los grupos que profesan ser cristianos se consideran a sí mismos como llamados, escogidos, de parte de Dios. Entonces, pero vamos viendo algo muy importante, que Jesucristo, si es posible, Jesucristo es el centro de nuestras vidas. Y Jesucristo es una realidad. Fue resucitado y está vivo. Y su influencia en nosotros como cristianos está basada en la palabra de Dios. Entonces la mayoría de estos grupos dicen que conocen el nombre de Jesucristo, pero ¿cuántos saben qué es lo que enseñó? ¿Cuál fue su misión? ¿Qué es lo que distingue a sus verdaderos seguidores? ¿Y quién es Jesucristo en nuestras vidas como ahora hombres convertidos al Evangelio de Jesús? Muchas veces las personas dicen que cuando se acercan al camino del Señor ya somos convertidos, pero cuando damos un paso en falso, lo primero que hacemos los demás lo apuntamos y decimos, este no se ha convertido verdaderamente. Pero yo quiero compartirles algo. Dice que las maravillosas mariposas. ¿Quién no ha visto las mariposas? Todos lo hemos visto. Y las mariposas tienen una transformación que se llama metamorfosis, ¿verdad? En el cual para poder transformarse en una hermosa mariposa, tiene que pasar unas etapas de transformación. Dice que no comienza de esta forma, sino que principia con un huevo diminuto, casi invisible a los ojos humanos. Tiene que pasar por varias etapas de transformación antes de poder convertirse en una hermosa mariposa. Nosotros también, cuando hemos estado en el mundo y nos acercamos al Señor, el convertirnos va a tener varias etapas. La Escritura nos dice que nosotros también debemos pasar por un proceso de transformación, en nuestro caso, para convertirnos en un cristiano convertido. Veamos lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 2,
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Volviendo un poco al tema del Señor, Señor, para ir cambiando ahí, no nos debe sorprender que en el nombre de Jesucristo se enseñen tanto en filosofía o falsamente en iglesias que se llaman cristianas, y esto lo llaman para encubrir filosofía, doctrina religiosa. Y Jesús nos advierte: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Él dice: yo les declararé, nunca os conocí. Ahora hay un tema de desobediencia a lo que es la palabra de Dios, y ahora nos llama a lo que dice, o estaba recién explicando el hermano Samuel, que es una palabra muy importante, que se llama arrepentimiento. Sí, que bueno. Quería hablar también, retomar ese punto, pastor, el arrepentimiento, que se juega con estas dos palabritas dentro de la iglesia, y el arrepentimiento es una palabra de acción, es una palabra de poder, que indica directamente a la persona una revolución interna, es decir, dentro de lo que es sus sentimientos, dentro de lo que es su alma, ¿ya? Cuando hay un arrepentimiento, no es externo, no es lo que en mí va a suceder hacia afuera, lo que yo voy a proyectar. El arrepentimiento ocurre dentro de nosotros porque, como dije anteriormente, el Espíritu Santo toma posesión de nuestra vida, y al tomar posesión de nuestra vida, comienza a hacer una revolución en todo lo que es nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar. Entonces, cuando ocurre el arrepentimiento en nuestra vida, es cambiar, es dar vuelta la página, ¿ya? Yo era de esta forma, pero cuando entra ese arrepentimiento en mi mente, hay un nuevo propósito en mi vida que es diferente a lo que yo venía viviendo. El arrepentimiento es volver la espalda al pecado, y a medida que uno va caminando en una dirección, por un ejemplo, de norte a sur, cuando uno se vuelve y se convence de aquello, es porque ya no camina más de norte a sur, sino que ahora va a comenzar a caminar de sur a norte, porque ha habido una vuelta en su vida tremenda. El caso, por ejemplo, que tenemos en Lucas 15 del hijo pródigo. Quiero pasarlo algunos puntos rápidos. Cuando este joven, y no voy a contar la historia muy larga porque era un joven que tenía posiciones, le pidió toda la parte que le correspondía a él, la parte económica a su padre, y se fue y todo lo malgastó. Pero llegó un momento que él estaba en un lugar ya sin dinero, estaba, como dice la Biblia, cuidando cerdo. Y cuando este joven se dio cuenta de su miseria, y es el primer punto en el arrepentimiento, cuando el Espíritu Santo opera dentro de nosotros, nos damos cuenta de la miseria que ocurre en nuestra vida, y este joven, en el versículo 17, vuelve en sí. Y eso es lo que el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestra vida, nos hace volver en sí. Y entonces cuando él se da cuenta que el camino que él había tomado estaba fuera de sí, es decir, se había desenfocado completamente en la vida. Y él, al volver en sí, ahora despertando, analiza su vida y su situación y dice: yo aquí perezco de hambre. Y el momento de la verdad, que cuando recapacita y reconoce su condición de pecador, de corrupto, de indigno de lo que él era antes a lo que estaba ahora, él solamente se da cuenta que ha ofendido a Dios. No tan solo a su padre, sino a Dios. Él se da cuenta en ese instante que él había ofendido a Dios, y él toma una actitud y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre. Y fíjese que en esa declaración dice: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. En nosotros, en la persona, cuando ocurre el arrepentimiento, es el Espíritu Santo en el cual entra en nuestras vidas para revelarnos nuestra condición. Mientras que el Espíritu Santo no esté actuando en nuestra vida, nunca va a revelar nuestra condición. Por eso muchas veces decimos: ¿por qué el drogadicto
no sale de la droga, va a la iglesia quizás por un tiempo y después vuelve a caer en lo mismo. Pasa con el alcohólico y así otros tipos de vicios. Es porque no ha dejado que el Espíritu Santo entre en su vida. ¿Para qué? Para que revele la condición de vida y se pueda convencer de la miseria que está ocurriendo dentro de él, ese pecado que está cada día moviéndose dentro de su vida. Entonces, cuando nosotros nos percatamos de esa incapacidad ahora humana, esa incapacidad que nosotros podemos realmente darnos cuenta, solamente como dije anteriormente y lo repito, el Espíritu Santo es el único que nos capacita para ahora darnos todas las posibilidades de nosotros saciar, no nuestro cuerpo, sino saciar nuestro espíritu, nuestra alma a través de la palabra de Dios. Si bien es cierto, Jesucristo comenzó a predicar su mensaje del Evangelio, del reino de Dios, y Él, ya en Marcos capítulo 1, versículo 15, Él nos decía, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así uno debe arrepentirse y creer, pero esta acción por sí misma no hace cristiano a nadie, es solo el primer paso hacia la conversión cristiana. Como hemos visto ya, y mi hermano Samuel también nos ha mencionado anteriormente, que es necesario, que nosotros necesitamos el Espíritu Santo. ¿Cómo recibe uno el Espíritu Santo de Dios? La respuesta del apóstol Pedro la encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 39, y Pedro dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesús nos hace saber que el arrepentimiento implica un cambio también en nuestra forma de pensar. Nos dice que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, en Marcos 7, versículos 20 y 21. Nos explica lo que nos pervierte, viene de adentro, y nos da ejemplos de las actitudes, inclinaciones, y ahí nos habla de los hurtos, la avaricia y todo lo que implica a veces nuestros pensamientos y que de los cuales estamos hablando debemos arrepentirnos. Por medio de uno de los antiguos profetas también se nos hace ver claramente que el arrepentimiento implica un cambio en nuestra forma de pensar. Dice en Isaías 55:7, la nueva versión internacional, dice que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelvan al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Para arrepentirnos, que estamos viendo, tenemos que reconocer que cuando menos algunos de los apetitos carnales están influyendo o están controlando nuestra manera de pensar, no toda persona se rinde continuamente a cada característica de la naturaleza humana. El arrepentimiento significa que debemos examinarnos nosotros, como decía Samuel, a nosotros mismos y reconocer nuestras propias fraquezas, los aspectos en que pecamos, que ahora viene una palabra porque hemos hablado de conversión, arrepentimiento, pero ahora viene la palabra más importante, que es pecado. ¿Qué es pecado? Lo que tiene el hermano, lo que veo yo en la hermana, porque nos acostumbramos a veces, y hay dos partes dentro del Evangelio, una parte legalista que ve todo malo en la otra persona, y también la parte liberal. Nosotros tenemos que centrarnos en lo que es la palabra de Dios. Pero ¿qué es para nosotros pecado? Entonces, mientras nosotros nos sometamos a Dios y le pidamos su ayuda para poder ver lo que necesitamos cambiar, ¿qué es lo que yo deseo cambiar? ¿Cuál es mi conversión? Yo necesito ir cambiando estas cosas y lo voy a hacer ¿cómo? Orando, leyendo la palabra, congregándome, porque la fe viene por el oír palabra de Dios, presentándome delante de Dios para poder ir viendo cuál es lo que a mí me hace apartarme de Dios. El aspecto más importante del verdadero arrepentimiento es el cambio en nuestra manera de pensar. Algunos dicen, Dios me cambió el corazón, pero si no le cambió la mente, de nada le sirve, porque todo viene, dice que viene por nuestras propias concupiscencias. Concupiscencias son los malos pensamientos que se alojan
en nuestra mente. Entonces, para poder arrepentirnos, tenemos que saber cuál es lo que a mí, no lo que veo en el otro hermano, en el otro que asiste a otra iglesia, no, lo que a mí me aparta de Dios. Sí, con respecto al mismo, lo que usted estaba mencionando, el pecado, y es una verdad que muchas veces nosotros, como dice la Biblia, miramos la paja en el ojo ajeno, ¿ya? Nos gusta eso porque, bueno, somos seres humanos. Pero siempre hay un concepto erróneo y como bien usted dice, pastor, con respecto al pecado. Siempre nosotros tratamos de juzgar de acuerdo a ciertos delitos o ciertas actitudes. Pero cuando muchas veces ese pecado es algo que va en contra de la conciencia que nosotros personalmente vivimos, es porque estamos pecando dentro de Dios. Cada persona, cada ser humano, de acuerdo a lo que pueda haber dentro de la Sagrada Escritura, él va a tener una conciencia para pecar o no pecar. Por ejemplo, una persona que no haya leído nunca la palabra de Dios o no se ha instruido la palabra de Dios, va a tener un concepto muy diferente a lo que es pecado, a aquel que ha estudiado un poco y se ha dado cuenta de que el pecado es aquello que está en contra de la conciencia. Ahora, cuando solo el pecado, si hace daño a otro, muchas veces lo pensamos de esa forma, si realmente hace un daño, dependiendo muchas veces de aquello que nosotros hemos hecho y lo que hemos nosotros a lo mejor dañado, posiblemente sí, esa falta, ese error, eso aquello que hemos cometido, ese pecado realmente nos lleva muchas veces a ciertas demandas en forma personal para poder quizás no alcanzar el nivel que Dios quiere en nuestra vida. Pero volviendo al tema que nosotros venimos hablando, el arrepentimiento, y quería hablar ahí en 2 Corintios, el capítulo 7, en el versículo 9 y 10 en adelante, dice el apóstol: ahora me gozo no porque hayáis sido contristado, sino porque fuisteis contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahí yo quería cerrar, no sé si mi pastor tiene algo más, hermana Ingrid, pero quiero cerrar ahí, que el arrepentimiento, cuando Dios nos lleva al arrepentimiento, es porque es para salvación que Dios nos da este regalo tan precioso. Entonces el arrepentimiento es muy importante, la conversión, lo que vamos a seguir hablando de ella, pero el arrepentimiento es tan importante porque nos lleva a un solo camino. Como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos lleva a ese camino, al camino de Jesús, a través del arrepentimiento para alcanzar esa salvación tan maravillosa. Amén. Dios requiere algo de nosotros, queridos hermanos, como bien lo ha dicho mi hermano Samuel. Dios requiere algo, que nosotros dejemos nuestra manera antigua de vivir y que cambiemos la dirección volviéndonos a Él. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es dejar la oscuridad y caminar hacia la luz de Cristo. Creo que es importante lo que recién estaba mencionando también, hermana Ingrid. Hoy en día rara vez se escucha la palabra arrepentimiento y muy pocos la entienden. Sí. Por eso queríamos hacer, tanto en el idioma griego como en el hebreo, las palabras traducidas por arrepentirse y arrepentimiento se refieren a un cambio de actitud, un cambio manifiesto en nuestra forma de pensar, una transformación cuyo propósito principal es modificar nuestro comportamiento. El consejo del apóstol Pedro, registrado en Hechos capítulo 3, versículo 19, sigue siendo válido para nosotros hoy día, cuando dice: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. El vocablo arrepentido quiere decir dar vuelta o volverse. ¿Dar vuelta o volverse de qué? En Romanos 6:23 se nos dice que la paga del pecado es muerte. Cuando nos arrepentimos, pues, nos volvemos de los pecados que hemos cometido y nos sometemos incondicionalmente a nuestro Padre Dios. Aunque Cristo vino a quitar nuestros pecados, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte.
porque eso también es un punto que hay que tratar, porque Cristo vino a quitar nuestro pecado. Él no vino para salvarnos en nuestro pecado, mientras continuamos nosotros en el pecado. Un ejemplo, cuando un juez libera a alguien o perdona a alguien que cometió un crimen, espera que esa persona deje de cometer más crímenes. No lo perdona para que continúe infringiendo la ley. Así nosotros debemos en el arrepentimiento abandonar nuestra vida pecaminosa. Otro de los apóstoles nos dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿en quién? En Jesucristo, se purifica a sí mismo porque Jesucristo es puro. Y eso está en 1 Juan 3:3 para cerrar el tema, lo que es arrepentimiento. Bueno, volviendo a lo mismo, ahora a la conversión. En muchas partes, y hay pastores que han sido criticados por este concepto, dice, el cristiano tiene que irse perfeccionando, es un perfeccionamiento a través del tiempo. Y hay otros que aparecen, no le voy a dar ningún nombre, y dicen, no, cuando Cristo transforma, transforma de una sola vez. Pero hemos hablado del arrepentimiento, y hemos dicho ahí, el arrepentimiento es un cambio, no es un cambio gradual, es un cambio instantáneo, de 180 grados. Pero en cambio, lo que es la conversión es un proceso. La conversión ya es un proceso que se inicia cuando, obviamente antes está el arrepentimiento, y esta conversión es impulsada ahora por el Espíritu Santo que produce un nuevo nacimiento en nosotros. La conversión sigue y seguirá hasta que el cambio sea completado. En la conversión, en el Evangelio, Dios comienza a perfeccionarnos gradualmente, a sacar todas esas aristas que muchas veces nos impiden prestar un servicio bueno a Dios. Por ejemplo, muchas veces nuestro genio. Dios de alguna forma busca un método, busca una prueba para probar nuestro genio. O muchas veces nuestras actitudes, Dios va buscando y nos va perfeccionando, porque la meta de la conversión dentro del Evangelio es convertirnos o ser idéntico a Jesús o ser como Él para cuando un día lleguemos hasta su santa presencia. Pero al completar este cambio, desde que el ser humano ha caído, Dios originalmente ha creado y ha ejemplificado que la perfección del hombre va dándose cada día en nuestras vidas. La conversión, ¿cuándo va a acabar? Va a acabar cuando Jesús sea completado, formado en nosotros, empieza a terminar todo lo que es la conversión. Y eso va sucediendo a lo largo de nuestro camino que llevamos en la vida. Y lamentablemente tengo que decirle yo que no se va a completar aquí en la tierra. Aquí hay un proceso de conversión que Dios nos va a someter, nos va a llevar, y por lo que cada uno de nosotros o una persona en este proceso de conversión le va sucediendo, la persona llegará al fin a ser sellado con el poder del Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 1 versículo 21 lo dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la zarra del Espíritu en nuestros corazones. Y también expresando esta misma promesa para perfeccionarnos hasta el fin, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido, no por las cosas que nosotros vemos en este mundo, sino de la palabra de Dios en nuestras vidas, que el que comenzó en vosotros una buena obra, la perfeccionará hasta el día en que Jesucristo esté o venga con nosotros. Bueno, yo quiero dar un ejemplo por el hecho de una planta. Una planta tiene muchas ramas. ¿Qué hace el jardinero? Va, se acerca al jardín, empieza a podar las ramitas que no le da fuerza para poder crecer esa planta. Así somos nosotros los cristianos, así somos las personas. Cuando Jesucristo empieza a podar en nuestra vida y nos saca las ramas que no nos sirven, a nosotros de repente nos duele. Nos duele cuando en nuestro corazón, por ejemplo, hay rencor y Dios quiere sacarnos ese rencor de nuestro corazón, nos duele. Y Él, como decía bien mi hermano Samuel, Dios nos pone circunstancias cotidianas en nuestra vida a ver si nosotros realmente vamos a poder soportar
esa prueba, esa dificultad. Por ejemplo, la ira, cuando uno es fácil para irarse, que uno tiene enraizado esa amargura. Y también Dios hace que pasemos esa situación de ira y nos prueba, nosotros como hijos de Dios, nos prueba a ver qué es lo que vamos a hacer. Si realmente de nosotros, de nuestro interior, va a salir la ira o seremos capaces de soportar, capaces de ser tolerantes hacia las otras personas. También dice que después una vez que nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, nos convertimos al Señor Jesucristo, dice que nosotros recibimos el Espíritu de Dios y nos convertimos en Jesucristo. En Mateo capítulo 6, versículo 36 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesucristo, cuando nos invita a arrepentirnos de nuestro pecado, como bien se ha dicho, damos una vuelta de nuestra vida pasada y comenzamos una nueva vida en Cristo. Dios, ¿qué quiere de nosotros? Que lo busquemos primeramente a Él. Creo que es importante, cuando nosotros estamos hablando acá de conversión, volver un poquito atrás y ver que los vocablos hebreo y griego que se traducen como pecado en la Biblia encierran dos conceptos muy importantes. El primero es el de transgresión. Transgredir significa infringir, violar, desobedecer un precepto, orden o ley. La mayoría de los demás vocablos que se traducen como pecado en la Biblia tienen que ver con otro significado: fallar el tiro, fallar el blanco, si se traduce del griego. En esta perspectiva, el pecado abarca principalmente todo, porque a veces nosotros tenemos un concepto cuando nos vamos convirtiendo. Pecado, vuelvo a decir, lo que vemos en el hermano o vemos en la otra persona. Pecado, cuando Jesús le llevaron a una mujer adúltera para que la apedreen, y estaba dentro de lo que era la ley y todo, él, en el momento en que se pone a escribir abajo, él puso todos los pecados en el mismo orden, porque en ese tiempo el adulterio era matar a la persona. La ley decía que había que matar. Jesús no era que iba a infringir la ley, sino quería ver qué opinaban ellos. El mismo pecado que nosotros a veces vemos como el que ya he mencionado y otro pecado que tenemos en la Biblia, también es el mismo, como el mentir, el hablar mal de otro. Pecado es todo lo que a nosotros, lo que a mí me aparta de tener una verdadera conversión a Dios. Por eso que la palabra de Dios dice que nosotros, cuando pedimos perdón a Dios por nuestras rebeliones, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero no para que los sigamos cometiendo, sino para salir de eso. Y la verdadera conversión es tener, como decía el hermano Samuel, y lo dice la palabra de Dios, tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Y lo primero que el Espíritu Santo, en la conversión que Él hace, en el cambio de vida, pone en nosotros los frutos de Él. ¿Y cuáles son los frutos? Uno es el amor. Y voy a decir lo que siempre digo: usted no puede decir estoy convertido a Dios si en usted no hay amor. Sí, muy importante eso de lo que usted está mencionando, cuando no hay amor. Y uno de los síntomas en el convertimiento es el amor. La persona puede a lo mejor tener mucho odio, puede tener quizás mucha rabia, raíces de amargura en su ser, pero cuando va al arrepentimiento, Cristo saca todo aquello y coloca el amor de Él en nuestra vida. Ahora, con respecto a lo mismo del convencimiento, de convertirse a Dios, hay algo que quiero decir, que podemos estar en puntos o en distintos caminos, dentro del Evangelio me refiero, pero estamos siempre en el mismo proceso. Y quiero dirigirme a algunos pastores o encargados de grupos, líderes, que cuando hay un crecimiento en su vida, por un liderazgo, un discipulado que a lo mejor Dios le ha dado esa capacidad dentro de su vida y puede estar trabajando muy bien,
todo aquello, si lo trata con humildad y con transparencia, es porque dentro de usted ha habido un convertimiento real a Cristo. Porque todas aquellas cosas son solamente para el beneficio del cuerpo de Cristo. Filipenses capítulo 3, del 14 al 15, dice: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensa de forma diferente, Dios le hará ver esto también. Cuando usted está convertido, no solo sabe lo que debe hacer, sino usted lo hace sin que se lo diga. Cuando usted está convertido, no tan solo hace lo correcto, hace más de lo correcto, porque es el Espíritu Santo que está trabajando dentro de su vida. No es suficiente o simple evitar o hacer cosas tanto buenas como para algo, o quizás que tengan miedo que lo descubran, o ser castigado. No, ¿por qué? Porque verdaderamente cuando está convertido hay un real deseo de hacer las cosas justas. 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Después de haber hecho este tema tan importante que es lo de la conversión, hermanos, yo quiero compartirles un poquito que necesitamos comenzar a practicar lo que hemos aprendido. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer? En oración, pidiéndole a Dios para que nos ayude a arrepentirnos y para poder ser convertidos por Él. Pedirle a Dios la ayuda para poder entender y comprobar personalmente la verdad, tal como está revelada en la palabra del Señor. Pedirle a Dios que Él nos dé el valor para obedecerle, aunque a otros a su alrededor tal vez no le preocupe esto o no entiende lo que Dios quiere hacer en su vida, queridos hermanos. Yo les invito a todos los que nos están escuchando en esta hora que busquen al Señor en oración, busquen un lugar donde se entregue la palabra de Dios y sientan esa transformación que Dios quiere hacernos en nuestras vidas y sientan ese amor perfecto que Dios tiene para usted. Creo que es importante el tema, el convertirse, el arrepentimiento, implica un cambio de actitud que se hace en Dios. No podemos decir, a muchos se escucha: Cristo me cambió, me sacó de una mala manera de vivir y sigo en lo mismo. Cristo me cambió. Yo antes era una persona que tenía odio en mi corazón. Si usted está convertido, no puede tener odio, tiene que tener amor. Si usted está convertido, no puede tener intranquilidad, tiene que tener paz. Si usted está convertido, no puede tener raíces de amargura. Dentro de su corazón tiene que tener gozo, porque el convertirse, el arrepentirse, produce gozo, y creo que eso es importante. No llenar iglesias con muchas personas que asisten, sino que esas personas puedan buscar el arrepentirse ante la presencia de Dios, y dice que Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esperamos en el Señor que este programa, que podría dar para un poco más, sea motivo de bendición y usted siga buscando en su Biblia la palabra de Dios, leyendo lo que significa el arrepentirse, convertirse y honrar a Dios. Que Dios les bendiga.